Philip Lovecraft es sin duda uno de los más grandes escritores de horror del siglo XX. Nacido el 20 de agosto de 1890, pasó la mayor parte de su vida en Providence, Rhode Island, y sufrió una infancia tumultuosa con sus dos padres muriendo en una institución mental. Luego se mencionó por un par de tías estrictas que también era un niño relativamente enfermizo y fracasó para graduarse de la escuela secundaria debido a un colapso mental. Un consumado científico y astrónomo que era a menudo propenso a sueños de pesadillas que puso por escrito, algunas de las cuales se dijo que eran comunicaciones con seres en los oscuros confines del espacio. Hay algo desconcertante sobre su trabajo, indicios de terribles misterios que se encuentran más allá de nuestro conocimiento del espacio y el tiempo, que ningún otro escritor de su generación ha sido capaz de comprender plenamente. Murió de cáncer a la edad de 46 años. Las siguientes son algunas de las historias marcadas como favoritas por parte de sus lectores alrededor del mundo. Si alguna vez hubo una historia de Lovecraft que abarca la claustrofobia de alojarse en la habitación de un ático en Arkham, Massachusetts, entonces tenemos este libro. Ampliamente despreciado a través de los años como uno de los más pobres trabajos, el hecho de que siguió en las montañas de la locura no hay duda de que contribuyó a las visiones negativas. Ha sido últimamente aceptado como uno de los triunfos de H.P. Lovecraft, describiendo el cosmicismo que era para aficionados. El personaje principal, Walter Gilman, estudiaba matemáticas en la infame Universidad Miskatonic, quien era inquilino de la antes mencionada universidad. La casa misma una vez perteneció a una bruja, Kessia Mason, quien desapareció durante los juicios en Salem en 1692. Mientras trabajaba en su habitación, el joven Gilham se obsesiona con lo imposible, ángulos en las esquinas del ático, y comienza a escuchar y ver una pequeña criatura, como una especie de rata. Él encuentra que en esta esquina puede ser un portal cósmico donde se encuentra con la bruja y eventualmente con Nyarlathotep, mensajero de los dioses exteriores en las profundidades del espacio. Naturalmente, las cosas no van bien y siguiendo la advertencia de la bruja de sacrificar a un niño, Gilman se queda sordo y sufre un final bastante espeluznante delante de un compañero de habitación. En los muros de Eryx, uno de los relatos de Lovecraft más inusuales y probablemente el único en incursionar en la ciencia ficción tradicional, cuenta la historia de Kenton J. Stanfield, un explorador del planeta Venus que queda atrapado en un laberinto invisible mientras trabajaba para una empresa minera. Al parecer, en Venus se han descubierto unos valiosos orbs de cristal que pueden utilizarse como fuente de energía. Desgraciadamente, estos minerales son protegidos por una raza de reptilianos que atacan ferozmente a cualquiera que intente llevárselos del planeta. Durante una misión de rutina, Stanfield queda atrapado en una estructura extraña, una especie de laberintos cuyos muros son completamente invisibles. Allí, finalmente, descubre que los orbs poseen un valor religioso para los reptilianos y que estos, contrariamente a lo que se creía, no son en absoluto una raza inferior a la humana, sino infinitamente superior. Escrito en noviembre de 1922, fue publicado por entregas entre las ediciones de enero y abril de 1923 de la revista Homebrew, posteriormente en la edición de junio de 1928 de la revista Weird Tales y finalmente editado por Arkham House en la antología de 1939 The Outsider and the Others. El miedo que acecha narra la historia de un reportero de lo sobrenatural, Arthur Munro, y sus dos acompañantes, George Bennett y William Toby, quienes deciden pasar una noche en la mansión martense, cuya horrorosa reputación está repleta de episodios ominosos.
el protagonista planea pernoctar en el dormitorio de Jean Martense, antiguo dueño de la casa y asesinado en 1763. La leyenda alude a que debajo de la mansión se despliega una intrincada red de túneles utilizados por los miembros de un culto liderado por Martense. Finalmente, el único sobreviviente descubre que estos pasadizos subterráneos repugnantes, interminables y ensangrentados, están infestados de gules y otras criaturas mucho peores que acechan en la oscuridad. Tales monstruos son en realidad los descendientes deformados y simiescos de los Martense, quienes al huir de la sociedad se han convertido en tales monstruos debido al incesto. Al final de la obra, los protagonistas dinamitan la mansión Martense, acabando con la estirpe degenerada. H.P. Lovecraft nos demuestra que el terror a lo desconocido y a la muerte siempre nos atormentará, y por más que creamos en algo después de la muerte, siempre tratamos de saber qué es lo que hay, o simplemente intentamos ser inmortales. Herbert West, Reanimador, es un cuento no muy largo, pero que deja con un buen terror, nada de sustos o brincos de asiento, y no porque esté mal, sino porque sencillamente es un libro y no una película. Simplemente va creando expectativa, un nerviosismo puro. Si se centra lo suficiente y uno se deja llevar libremente por la imaginación, guiada por la narrativa de Lovecraft, seguro se encuentra el terror único y característico de este autor. Cabe mencionar que ya ha tenido 3 adaptaciones por parte del séptimo arte, ninguna con resultados favorables. Sin embargo, eso no quita que después sea objeto de otra nueva adaptación, esta vez bien lograda, y ponga punto final a la moda zombie. Cuenta la historia de un estudiante de medicina que suele trabajar en la escuela superior junto al notorio médico llamado Herbert West, que ahora anda desaparecido. La notoriedad del Dr. West es conocida gracias a sus experimentos mórbidos realizados con animales muertos. Cree haber ingeniado un nuevo reactivo para su interés constante en su esfuerzo de reanimar a los muertos. En última instancia, el alumno cree que quizás esta sea una solución final para resucitar a un ser humano muerto, como todos hemos soñado siempre. Escrita entre agosto y septiembre de 1923, se publicó por primera vez en la edición de marzo de 1924 de la revista Pulpwire Tales. Luego sería reeditada por Arkham House en la antología de 1939, The Outsider and Others. Previamente fue rechazada por Argos y al considerarla demasiado aterradora para sus lectores. En 1923, tras la muerte de su único hijo durante la Primera Guerra Mundial, un estadounidense llamado De la Pore, el último descendiente de la familia de la Pore, se muda a Massachusetts, a su propiedad ancestral en Inglaterra, conocida como el Priorato de Hexham, en aquel momento en ruinas. Para consternación de los residentes cercanos, restaura la finca, demostrando claramente su ignorancia de la historia horrible que se relaciona con el lugar. Después de trasladarse a vivir en ella, el protagonista y sus gatos, especialmente su gato negro favorito llamado Negrito, escuchan con frecuencia el sonido de ratas corriendo detrás de las paredes. Al investigar más a fondo y a través de sueños recurrentes, De la Pobre descubre que su familia había mantenido una especie de cuidadela subterránea durante siglos, donde criaron generaciones enteras de ganado humano, algunas habiendo retrocedido a un estado cuadrúpedo para satisfacer así su gusto por la carne humana. Todo ello se interrumpió cuando el antepasado de la Pobre mató a toda su familia mientras dormían y abandonó el país para poner fin al horror, dejando que el ganado humano restante y un pariente superviviente fueran devorados por las ratas que habitaban en los sumideros de la ciudad.
Al final, inconscientemente enloquecido por las revelaciones acerca del pasado de su familia, conducido por una crueldad hereditaria y por la ira de la muerte de su hijo, Delapore ataca a su amigo Norris en la oscuridad de la ciudad cavernosa con la intención de devorarle mientras divaga en su mezcla de inglés medio, latín y gaélico, antes de convertirse en una cacofonía de gruñidos animales. Más tarde es encerrado en un manicomio. Otro de los investigadores, el medium Thornton, ha enloquecido también. Poco después, el priorato de Hexham es destruido y los investigadores deciden encubrir la existencia de la ciudad. Delapore mantiene su inocencia proclamando que fueron las ratas de la pared, quienes devoraron a Norris. Continúa atormentado por el sonido de las ratas en la pared de su celda. La historia habla de un ser que desde las profundidades de un apartado castillo regresa al mundo real, donde su aparición aterra a los vivos. Los versos del poema de la víspera de Santa Agnes, en 1820, de John Keats, que aparece como epígrafe introductorio, anticipan que se trata de un vampiro, seguidos por otros indicios, como el muerto vivo, el chillido y finalmente la compañía de los burlones y amigables gules que acompañan al personaje en la noche. La originalidad de El extraño se estriba en que por primera vez en la historia del género, el narrador es el propio vampiro. Está escrito en la primera persona y detalla la vida miserable y aparentemente solitaria de un individuo que no parece haber tenido contacto con nadie durante muchos años. Su recuerdo de otras personas es vago y aparece que no puede recordar nada sobre quién es o sobre su historia personal. El personaje habita en un vasto y antiguo castillo, del que parece que nunca ha salido. Lo único que se sabe sobre el mundo exterior lo ha leído en los libros. El narrador cuenta su determinación a librarse de lo que considera una prisión. Decide escalar por una escalera en ruinas para salir de la torre de su castillo. En lo alto de las escaleras hay una reja en el techo que retira para salir. Sorprendentemente, no se encuentra en lo alto de una torre, sino en el suelo de otro mundo. Comienza a vagar por la nueva tierra hasta que llega a otro castillo. Escuchando sonidos de fiesta en el interior, entra en el castillo solo para ver cómo todos los concurrentes huyen, aunque no comprende la razón de su horror. De nuevo solo, el narrador se acerca a lo que cree que es una puerta que lleva a otra habitación y de repente ve una figura horrible y deforme. Extiende la mano, intentando tocar la garra de la criatura, y horrorizado huye del castillo y describe que sintió la superficie fría y pulida de un espejo. Cuenta la historia de un joven estudiante que por falta de recursos se queda en una misteriosa casa de huéspedes. En este lugar, después de la medianoche, empieza a escuchar una música de violín interpretada de una manera que nunca había escuchado. La misteriosa música de Eric Sand, un viejo violinista, mudo y con mucho que ocultar. El chillido y el gimoteo de aquella viola desesperada no dejaba de aumentar. El músico estaba empapado en un extraño sudor y se contorsionaba como un mono. En sus frenéticos acordes, casi podía ver quiméricos satíricos bocantes que bailaban y daban vueltas enloquecidos a través de borboteantes abismos de nubes, humo y relámpagos. El narrador comienza contando cómo no han podido encontrar por más que buscan la calle Rue d'Auxerre, buscando y haciendo una exhaustiva investigación para lograrlo, aunque sin éxito. Esto es la introducción para el relato que durante su desarrollo cuenta acerca de su estancia en dicha calle como estudiante universitario de metafísica y de cómo escuchó la música de Eric Sand. Narra las características de la calle, estrecha y escarpada, con casas altas y de picudos techos,
inclinadas en todas direcciones. Se encontraba viviendo en la quinta planta de una casa en dicha calle, regenteada por Blando, desde donde lograba escuchar la música de Eric Sand. Este era un viejo violinista alemán mudo, que por las tardes se ganaba la vida en la orquesta de un teatro y por las noches tocaba en la bujardilla donde habitaba. Cada noche desde su llegada podía escuchar su música y, sin embargo, nunca logró encontrar relación alguna con cualquier otra música, llegando así a pensar que Eric Sand era un genuino genio compositor. Fascinado por su música, decidió encararlo para entablar una amistad con este viejo personaje. Conoció su habitación, una de las dos de la bujardilla, que miraba hacia el este y era bastante grande. Tocó para él unas melodías únicas que sabía de memoria, pero no lograba apreciar ningún sonido parecido al que solía escuchar en las noches desde la quinta planta. Esa noche, Sand terminó por darle una carta que escribió durante su estancia en aquella huertilla, en la que suplicaba paciencia y perdón, esperando que lo volviera a visitar y explicándole que nadie podía escuchar aquellas melodías nocturnas. Sin embargo, una de esas noches decidió averiguar qué sucedía en la bujardilla del músico en las noches, ya que la actitud que tomaba Sand era aterradora. Esa noche, el narrador salió huyendo de aquel lugar y del gran horror que logró encontrar en esa habitación y que solo podía explicar la música de Eric Sand. El texto se inicia con una cita de Arthur Machen, que sugiere la idea del horror cercano a la vida cotidiana y a la reversibilidad de la evolución humana. Se ubica temporalmente en la llamada etapa onírica de Lovecraft, influenciada principalmente por Lord Dunsany. El relato, como es frecuente en otras obras de Lovecraft, comienza con una descripción del personaje y su entorno. El detective de la policía de Nueva York, Thomas F. Malone, pasea por las calles de un pequeño pueblo en Rhode Island. Es un hombre alto, de buen aspecto, que aparenta disfrutar de una perfecta salud física. Disfruta de un prolongado descanso cumpliendo indicaciones médicas, ya que ha sufrido una gran crisis psicológica y emocional luego de un caso dramático que involucró el derrumbe de varios edificios de ladrillo en el distrito de Red Hook, en Brooklyn. Al llegar a la zona céntrica del poblado, sufre una fuerte impresión que le provoca un ataque de pánico. La descripción de Red Hook, sus habitantes y sus costumbres particulares pone en evidencia el racismo y la xenofobia que caracterizan a Lovecraft. Este es el escenario para el caso asignado a Malone por acuerdo de las fuerzas federales y locales. El detective comienza la investigación a partir de denuncias sobre una ola de secuestros de niños de familias de bajos recursos. La investigación apunta a Robert Sidman, un personaje solitario y oscuro de origen europeo que poco después contrae matrimonio con Cornelia Grayson de Bayside. Poco después, durante su viaje de bodas, ambos son asesinados misteriosamente. Un grupo de hombres extraños aborda el barco y se llevan los restos del señor Sweetman. La investigación avanza hacia espacios y conocimientos crecientemente horrorosos. El relato nos habla de Edward Derby, un extraño nigromante casado, ya mayor, con una mujer tan bella como misteriosa, Asenath. El narrador se dedicará a desangrar la personalidad de Edward y a explicarnos los motivos de su boda y su paulatina degradación física y psicológica. Por vez primera en Lovecraft, el protagonismo recae en un personaje femenino, auténtica protagonista activa del cuento. La historia comienza con la exculpación del narrador, Daniel Upton. Asegura no haber matado de 6 disparos en la cabeza a su amigo de la infancia, Edward Pickman Derby. Eso ya no era su amigo. De hecho, declara que le había liberado de algo que tenía dentro, algo horrible que no debería salir de ahí.
A lo largo del relato nos cuenta la vida y evolución de Edward, de cómo pasa de ser un muchacho sobreprotegido, ligeramente infantil y ávido de conocimientos esotéricos, a ser alguien triste, demasiado maduro y mentalmente enfermizo. Sobre todo después de conocer a Senat Wade, la que fue su esposa, una muchacha muy inquietante y llena de oscuros secretos. La historia está contada a la inversa, es decir, desde el principio conocemos el desenlace, que es el asesinato de Edward a manos de Daniel, y lejos de arruinar la lectura, aumenta enormemente la expectativa hasta que se conoce el final y se desvela la terrible trama. Los sucesos encajan a la perfección, como si de un rompecabezas se tratara, con el resto del universo Lovecraftiano. Es como si fuera un capítulo de una obra inmensa, una historia personal entre tantas otras relacionadas con horribles seres procedentes del exterior. Forma parte de los mitos de Cthulhu y está íntimamente relacionada con la sombra sobre Innsmouth, debido a algunos de sus personajes. El relato narra en primera persona la historia de Nathaniel Wingate Paisley, un profesor de economía de la Universidad de Miskatonic, quien entre 1908 y 1913 sufre una inexplicable amnesia y trastorno de la personalidad, cuyo trastorno tratará de descubrir a pesar de las cosas terribles que pueda averiguar. Las personas más allegadas a él le abandonan debido al extraño comportamiento que desarrolló durante los 5 años de amnesia, excepto su hijo, Wingate Paisley, a quien más tarde confiará a través de una carta todos los detalles de la historia que va desenterrando acerca de lo sucedido. Después de haberse recuperado, extraños sueños lo acosan noche tras noche y cada vez le atormentan más. Los sueños se vuelven cada vez más nítidos y aterradores y descubre la razón de sus gritos al despertar, la existencia en el pasado de una raza de extraños alienígenas, la gran raza, que desaparecieron de la Tierra debido a la venganza de una raza antigua de los Jit. Habían encerrado bajo la superficie de su avanzada civilización. Algunos miembros de la gran raza tenían la capacidad de mover su mente por el tiempo y el espacio. Consiguieron de esa forma recopilar el conocimiento de cuántas civilizaciones habían existido y existirán en el universo conocido, incluida la humana. De igual forma, el viaje astral les permitiría vivir eternamente en cualquier lugar del universo. Nathaniel se siente sobrecogido por la posibilidad de que su mente hubiera sido trasladada al pasado por la gran raza, mientras una mente Jit ocupaba su cuerpo para aprender de su sociedad. Estos pensamientos se van aclarando conforme sus sueños se van haciendo más claros, y es capaz de ver la enorme biblioteca y archivo de la civilización Jit. Sin embargo, no cree en ellos más que como ilusiones. Nathaniel concuerda con la opinión de los psicólogos, que cree que sufrió un trastorno mental, ya que sus visiones son pseudo-recuerdos, engaños productos de su mente que llena el vacío provocado por esos sueños en blanco. Los sueños cada vez son más reales, y en un intento de tranquilizar su mente, investiga sobre lo sucedido. Sin embargo, sus descubrimientos lo aterran aún más. Diversos casos semejantes al suyo han ocurrido repentinamente a lo largo de la historia, a veces una sola vez en un siglo, a veces dos, a veces ninguno. Empieza a pensar con horror que sus sueños no pueden ser fruto de su imaginación errática, pues los casos documentados coinciden en diversos detalles y en sustancia con los suyos. Para aclarar el asunto, sigue los pasos y realiza los extraños viajes que realizó aquella personalidad patológica. En recónditas bibliotecas y tras consultar al personal, descubre que leyó antiguos libros oscuros relacionados a antiguos mitos sobre monstruos, seres primigenios y cultos esotéricos. Esto lo tranquiliza
pues a pesar del horror de sus sueños, existe una explicación razonable para todo. Sus extrañas lecturas fueron la fuente de inspiración de sus sueños, y puesto que en el pasado los mitos eran muy comunes, también lo fue de los otros enfermos. Años después de haber sobrellevado sus temores y haber enterrado sus sueños, recibe una carta desde Australia, donde al parecer se han encontrado misteriosos restos con grabados curvilíneos, como los que describió periódicamente en una revista de psicología. El arqueólogo le propone realizar la empresa de excavar las arenas si se dispone de recursos y obreros para realizarlos, pues los indígenas de la zona temen supersticiones relacionadas a funestas y húmedas ventiscas que surgen de supuestas cuevas subterráneas. El profesor Paisley, acompañado de su hijo, viaja hasta el país oceánico para descubrir de una vez por todas el origen de los mitos y qué hay detrás de toda esta locura que le acosa sin tregua. Pickman es un pintor cuyos cuadros se basan en una terrorífica temática plagada de monstruos realizando actos terribles, aunque esto no es lo más impresionante, sino el realismo que las obras transmiten. En un principio, lo único inquietante para nuestro personaje principal, Thurber, es el hecho de no entender de dónde saca a su compañero tan magnífica inspiración. Al final del relato, se da a entender que el origen de esta inspiración es debido a que Pickman cuenta con modelos muy cercanos. Uno de los últimos cuadros que se logran ver antes de terminar la historia es precisamente una inquietante imagen de seres horribles, al parecer acompañados del mismísimo Pickman, quien de ese modo podría no ser un humano común. El modelo de Pickman relata la historia del pintor bostoniano Richard Upton Pickman, capaz de crear las imágenes más perturbadoras. El narrador de la historia es un amigo personal de Pickman llamado Thurber, quien se dedica a investigar la misteriosa desaparición del artista en su galería. Aquí descubre que las brillantes ejecuciones de Pickman no proceden de una imaginación exaltada, sino del contacto directo con criaturas indefinibles, en parte caninas o lobunas, que participan de un culto innombrable. La locura y la deformidad se cebaban en las figuras de primer plano, puesto que, como sabes, en la pintura de Pickman predomina un satánico retratismo. Las figuras no eran del todo humanas, más bien intentaban acercarse a diversos grados de lo humano. La mayor parte de los seres, apenas bípedos, ostentaban un aire canino. Me parece verlos, sus ocupaciones. No me pidas precisión. Por lo general se hallaban alimentándose. No te voy a decir en qué consistía su alimento. Algunas veces se agrupaban en cementerios o pasadizos subterráneos y de vez en cuando se disputaban su presa, o para decirlo mejor, su preciado botín. Y sobre todo, esa maldita expresividad que Pickman sabía insuflar a los cegados rostros del macabro botín. En algunos cuadros, las criaturas saltaban a través de una ventana abierta al corazón de la noche o anidaban en el pecho de algún ser durmiente para entretenerse con su garganta. Una de las pinturas mostraba a una jauría de aquellas repugnantes criaturas aullando en torno a una bruja emparada en la Gallows Hill, cuya fisonomía tenía una notable similitud con la de los seres que la rodeaban. Fue uno de los primeros cuentos fantásticos escritos por H.P. Lovecraft, quien narra en primera persona, con uso de flashback, un suceso ocurrido a un marinero anónimo a punto del suicidio al verse incapaz de superar una traumática experiencia. Y referencia también a Edward Warren Hilton o John Milton y su paraíso perdido. Lovecraft adelantó con este relato los futuros
cuentos de Seth Tultu y parte de las claves de la escritura. A destacar la imaginativa formación de un universo alucinatorio, onírico, las pesadillas del autor fundamentaron varios de sus textos, que con citas de Gustave Doré o Polifemo, mezcla ficción y realidad en una atmósfera oscura que funciona, más que como relato de terror, como intensa alegoría de la obsesión, de la paranoia, del delirio, de un pobre hombre azorado en un aparente mundo extraño, reflejo de una mente perturbada. Es un relato en primera persona en la que el narrador protagonista cuenta una oscura vivencia. Destaca la desdibujada descripción que en este hace del dios dragón, su persecutor. El narrador habla del suceso acontecido durante la Primera Guerra Mundial que le obligó a refugiarse en el consumo de morfina. Escapando de ser prisionero en un buque alemán, el protagonista se embarcó en un bote salvavidas y, habiéndose dormido, acaba despertando en medio de una isla de fango negro, tan grande que ya no es visible ni siquiera el contorno del mar. Investigando el lugar encuentra un colosal monolito situado junto a un flujo de agua del que emerge de golpe dragón. El personaje emprende una huida frenética y hace a la mar en el bote, estando en estado de shock. Es rescatado por un barco americano, pero el aspecto del monstruo ya no abandonaría su subconsciente. Ya en su casa planea suicidarse, pero entonces concluye el relato con la siguiente frase: escucho un ruido en la puerta, como si un cuerpo inmenso y resbaladizo se debatiera contra ella. No dará conmigo. Dios, esa mano, la ventana. El morador es una entidad negra y gigantesca, similar a un murciélago, pero de cuerpo solo es parcialmente material, estando compuesto de una sustancia corrosiva capaz de disolver la piel humana al contacto. Su rasgo más característico es su piel brillante, ojo trilobulado. El morador de las tinieblas está vinculado a un objeto maldito. El trapezoedro resplandeciente procede de un lugar muy remoto, posiblemente otro planeta, aunque el primer testimonio relacionado con la presencia del trapezoedro en nuestro mundo lo sitúa en Valusia. De allí pasó a Lemuria, a la Atlántida y finalmente a Egipto. En este último lugar debió ser invocado por Nefren-Ka y posteriormente Nitrosis, los cuales se benefician en múltiples ocasiones de su contacto con Nyarlathotep. El trapezoedro sería descubierto en 1843 por el arqueólogo Enoch Bowen, quien lo usaría como el objeto sagrado en torno al cual fundaría la secta de la sabiduría de las estrellas. Usando el trapezoedro, el morador de las tinieblas fue conducido a Providence, en concreto al interior de la iglesia de la que hizo su sede la secta. Dado que el morador no soporta la luz, hizo su morada en un rincón oscuro del edificio, e incluso tras el cierre oficial de la secta en 1877, la criatura permanecía allí, quedando con el paso del tiempo prácticamente olvidada. Sin embargo, en 1836 se formó un notable revuelo por la muerte de Robert Harrison Blake, ocasionada por el morador de las tinieblas, y sintiéndose amenazada por la expectación generada, la criatura escapó de la iglesia, poseyendo el cuerpo del Dr. Ambrose Dexter. Posteriormente aprovecharía la influencia de este científico para cerrar rápido la investigación de la muerte y mantener a la población alejada de la verdad del caso. En paralelo, el morador de las tinieblas habría sido venerado en Australia por la secta del murciélago de la arena, vinculada al pueblo aborigen. Estos se referían al morador de las tinieblas como padre de los murciélagos, del cual creían que al principio de los tiempos se habían enfrentado a la serpiente del arco iris, avatar del dios Yig.
También dicen que el padre de todos los murciélagos se manifiesta como una tormenta de arena que surge como una cueva que está en el cielo. Otros nombres dados a este ser por los aborígenes son ala oscura y el comedor de caras, estando este último relacionado con la capacidad de esta criatura para derretir la piel humana solo con el contacto, lo cual le permitiría descomponer el rostro de sus víctimas, dando la impresión de haberlo devorado. Esta historia es una de las obras principales y de mayor extensión del escritor, entre la cantidad de relatos cortos de los que compone su obra, pilar sobre el que sustentaría todo el género de horror cósmico. Esta historia es una de las obras principales y de mayor extensión del escritor, entre la cantidad de relatos cortos de los que se compone su obra, pilar sobre el que sustentaría todo el género de horror cósmico. En 1409, el autor inglés I.N.J. Culbard traslada y adapta este relato a la viñeta y trata de dar forma a las oscuras y adjetivadas palabras y a los mundos desconocidos narrados por H.P. Lovecraft. La historia comenzará en un hospital psiquiátrico donde uno de los pacientes ha desaparecido de su celda. Parece que el único capaz de resolver el enigma y el último en ver a Charles Dexter Ward ha sido el doctor Marinus Bickle Whitehead, y el único capaz de resolver el enigma. En el interrogatorio al que es sometido por la policía, hará un relato de cómo conoció al señor Charles y cómo fue testigo presencial de su locura, y posiblemente en esa narración está el verdadero enigma que ayuda a resolver el misterio. Aunque en muchas ocasiones es mejor no nombrar ciertas cosas. Charles Dexter Ward es hijo de una familia acomodada de Providence y en su tiempo libre se ha convertido en un estudioso interesado de otras culturas y restos arqueológicos. Charles comienza a obsesionarse con la vida de un antepasado suyo, Joseph Curwen, el cual parece que ha vivido centenares de años y que ha descubierto el modo de vivir eternamente. Esta idea comienza a devorar al joven y cada vez sus estudios son más oscuros, prohibidos. Su obsesión es cada vez más enfermiza y va aumentando con cada nuevo descubrimiento y cada resultado de sus secretas investigaciones que llevarán a Ward a iniciar unos viajes donde se mezclará con extraños personajes y oscuros cultos en la búsqueda de continuar los estudios nigrománticos de Curwen. Con el tiempo, la salud mental y física de Charles se irá deteriorando y el doctor Marinus tratará de ayudar en todo lo posible a Charles y su familia, pero poco a poco todo se irá complicando y lo que antes parecía ficción ahora va tomando sentido y un oscuro propósito. La magia, la alquímica, conocimientos prohibidos del pasado y la locura son los elementos indivisibles que envuelven a la obra y que conforman la historia que aquí se nos relata. El relato nos llega a través de un joven ingeniero encargado de realizar una serie de estudios del terreno en el que se tiene previsto construir un embalse. En uno de los reconocimientos que hace del lugar, encuentra una zona extrañamente árida a la que los lugareños evitan. El lugar, conocido como el Erial Maldito, es un páramo desolado en el que la vegetación no crece y el suelo presenta una rara tonalidad grisácea. Intrigado por la mortecina apariencia del lugar, el joven pregunta a un anciano del lugar de nombre Amy Pierce. El lugareño, a pesar de las reticencias iniciales, le pone en antecedentes de los hechos que transformaron la zona más fértil del lugar en el lugar de pesadilla en el que se ha convertido, y cómo los Gardner, la familia de campesinos que explotaban felizmente el lugar, tuvieron un final mucho peor que la muerte, atacados por la locura y una extraña enfermedad que les deshacía la carne. Amy cuenta cómo empezó todo.
el día en que un meteorito cayó en las inmediaciones de una granja en el ya lejano año 1882, cuando el viejo Amy Pierce todavía era un hombre joven y fuerte. El extraño meteorito se comportaba de una manera extraña. No se termina de enfriar y los análisis que le son realizados por 3 científicos provenientes de la Universidad de Miskatonic arrojan más misterio del asunto al no lograr equiparar el material que compone la roca del espacio con un material conocido. Nahum Gardner, propietario de la granja, fue el primero en encontrar el meteorito, creyendo ver en un primer momento un extraño ser con un color imposible de definir que abandonaba la roca ígnea caída del cielo y se escondía en el cercano pozo de la granja. Al año siguiente, con la llegada de la cosecha, comienzan a suceder una serie de extraños acontecimientos en la zona, teniendo su epicentro en la granja de la familia Gardner. Los cultivos crecían de manera espectacular, como no lo habían hecho nunca, brillando extrañamente en la oscuridad, al igual que la vegetación que circunda la zona próxima al pozo. Los frutos que nacían en las plantas tenían un tamaño desmesurado, preveniendo una cosecha espectacular, pero no los podían vender porque se pudrían y despedían un olor nauseabundo. Poco después, la esposa de Nahum y sus hijos enloquecen y mueren de manera horrible por efecto de beber agua del pozo. Los animales de granja y la fauna salvaje de la zona sufren extrañas mutaciones y se vuelven violentos. Incluso los árboles parecen cobrar vida, presos de un instinto homicida que les hace dirigir sus ramas hacia todo aquel que esté próximo a ellos. Ante la gravedad de los sucesos que descubre, el ingeniero abandona la zona sin terminar el trabajo que le fue encomendado, dejando tras de sí la certeza de que aquello que provocó tal horror todavía permanece oculto en el pozo de la granja, alimentándose de la propia zona que, a cada año que pasa, crece un poco más, aumentando la desolación en una zona más amplia del terreno y contaminando todo lo que encuentra en su camino. El libro narra la historia de una familia, los Wadley, habitantes de Dunwich, un pueblo viejo, casi deshabitado, rodeado de barrancos y arboleda algo siniestra. Allí vive Liviana Wadley, junto a su padre, algo alejados del resto de lugareños. No parecen caerle muy bien al resto de la gente y a menudo se les relaciona con la práctica de brujería y otras artes oscuras. Liviana se queda misteriosamente embarazada y no hace sino aumentar las habladurías de la gente del pueblo sobre quién es el verdadero padre. Da a luz un niño peculiar, casi cabrío, con una mirada inquietantemente adulta y un crecimiento totalmente anormal. Después se suceden los acontecimientos extraños. El padre de Liviana empieza a comprar periódicamente ganado, ante la curiosa mirada de los vecinos que se preguntan cómo caben tantas reses en esa granja y por qué las pocas que se ven parecen estar como enfermas. Mientras, el niño no deja de crecer, y es solo el principio del relato, en el que Lovecraft nos irá poco a poco atrapando hasta descubrir qué pasó la noche del 9 de septiembre, cuando se desencadenó el horror en Dunwich. Hay quienes dicen que esta es la pieza central de la mitología Lovecraftiana, aunque están totalmente equivocados. Tanto este como el resto de los relatos relacionados a Cthulhu y las diferentes deidades son piezas que conforman un todo, describiendo un mundo desde muchas perspectivas que está siendo asaltado sutilmente por antiguas criaturas ajenas al espacio o tiempo de los mortales. Es como si múltiples testigos de horror narrasen sus experiencias de un modo independiente, sin relación aparente entre sí. En el horror de Dunwich, el autor nos hará partícipes de todo a través de un narrador en primera persona, ajeno a los sucesos, pero no parece conocer la historia. Esto nos mete indirectamente en el punto de vista de los habitantes del pueblo hacia lo que acontece en la granja de los Wadley.
manteniendo el suspenso hasta el final. Es un relato corto, dividido en varios capítulos, en el que abundan las descripciones y con algún diálogo. El lenguaje utilizado es bastante sencillo y sin apenas cultismos. Semejante a El color del espacio exterior, es una mezcla de terror y ciencia ficción. Aunque hace varias referencias a los mitos de Cthulhu, la novela no es parte central del mito, sino que refleja un cambio hacia la ciencia ficción en la escritura de Lovecraft. La trama también introduce a los Mi-Go, una raza extraterrestre de criaturas fungiformes. La historia, narrada por Albert N. Wilmar, al principio ignora a aquellos que creen que criaturas no humanas habitan las colinas de Vermont, como meros románticos que insistían en intentar transferir a la vida las historias fantásticas sobre pequeñas personas que acechaban, las cuales que se habían hecho famosas por la maravillosa ficción de horror de Arthur McCahan. Sobre esto, el alumno de Lovecraft, Robert M. Price, argumenta que esto es una manera de reconocer la deuda que tiene la historia de Lovecraft por lo contado por Machen en The Novel of the Black Seal. En ambos casos hay un profesor, un anticuario que, siguiendo sus intereses vocacionales, se deja arrastrar por la que la mayoría desmentiría con meras supersticiones de una religión extraña de colinas ominosamente abovedadas. De esta manera se ve atraído hacia una piedra negra grabada que parece pertenecer a una raza antigua prehumana que ahora se encuentra escondida en las misteriosas colinas. Lovecraft divide el rol del profesor Greg, creado por Machen, entre el profesor Wilmar y Ackley, el investigador introvertido. Es Ackley, y no el profesor, quien acaba desapareciendo al caer en las garras de la antigua raza. Wilmar se rezaga y cuenta la historia. Price señala la existencia de pasajes paralelos en ambas historias. Machen pregunta: ¿qué sucederá si la horrible y oscura raza de las colinas sobrevivió? Y Lovecraft apunta a una raza escondida de monstruos siendo atraídos en algún lugar de las remotas colinas, mientras que Machen menciona extrañas figuras reuniéndose rápidamente entre las cumbres, junto al río. Lovecraft cuenta ciertas raras historias de cosas encontradas flotando en algunos de los ríos crecidos. Price sugiere que la descripción de Machen se refiere a personas que se desvanecieron extrañamente de la tierra, lo que hizo que Lovecraft imaginase personas siendo literalmente sustraídas del planeta. Se cuentan terribles relatos sobre el pueblo Innsmouth, un pueblo pesquero que antaño fue próspero. La causa de la degradación se acecha a una epidemia procedente de un barco y que azotó sin piedad al pueblo. Sin embargo, las malas lenguas hablan sobre pactos con el diablo. Son pocos los que se aventuran a viajar a ese pueblo, pues muchos extranjeros no han regresado tras viajar a Innsmouth. Pese a todo, el protagonista de esta historia, un viajante en busca de sus orígenes familiares, se siente atraído por el pueblo y decide visitarlo de pasada hacia su destino final. Pero para su desgracia, se ve obligado a pasar la noche en el pueblo. ¿Estará preparado para conocer los macabros secretos del pueblo? El hedor se hizo más opresivo. Los ruidos fueron en aumento hasta convertirse en una bestial algarabía de graznidos, aullidos y ladridos sin el menor asomo del lenguaje humano. ¿Eran esas realmente las voces de mis perseguidores? ¿O llevaban perros después de todo? Sin embargo, yo no había visto ningún animal de cuatro patas en mis paseos por Innsmouth. El ruido de cuerpos blandos y pesados se hizo mayor. Jamás me atrevería a mirar las monstruosas criaturas que lo producían, mientras los oyese caminar o saltar por delante de mi escondiente. Mientras aquellos seres horribles no se perdieran en la distancia, mantendría los ojos firmemente cerrados.
La borda estaba ya muy cerca, el aire vibraba con roncos gruñidos, el suelo casi se estremecía al ritmo extraño de sus pisadas. En este relato, Lovecraft nos mete en la piel de un narrador cuyo nombre desconocemos, inquieto por las extrañas circunstancias de la muerte de su tío abuelo, George Gamble Angel, un reputado profesor en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. Decide continuar con la investigación que éste llevaba a cabo antes de su fallecimiento. Todo ello parece estar relacionado con una curiosa caja grabada con bajorrelieves de arcilla, jeroglíficos y curiosas formas de un extraño ser con un aspecto de pulpo, dragón y una caricatura de ser humano. El principal narrador es el protagonista, el cual, a través de un lenguaje sencillo, cuenta la historia en el mismo orden en el que va averiguando la verdad sobre la secta que parece estar detrás de todo. También incluye los recortes de un periódico que narró los extraños acontecimientos que vivió el primer oficial de un barco y que parecen estar relacionados con el resto de informes. Nos cuenta la historia de una exploración en la Antártida en busca de yacimientos geológicos antiguos. Por suerte o por desgracia, muy pronto encuentran una caverna con restos arqueológicos sumamente extraños que iniciarán una serie de descubrimientos que harán tambalear todo lo que el ser humano conocía hasta entonces. El protagonista, Dyer, tiene como objetivo disuadir, por medio de su diario, cualquier expedición posterior a los horribles sucesos que allí vivió. Mediante este libro, el autor intenta desnudar, en cierto modo, lo sobrenatural de su propio universo, racionalizándolo y haciéndolo casi creíble, despojándolo del misterio al que nos tenía acostumbrados. De hecho, se podría replantear qué hay de cierto en la novela y qué tipo de eventos podrían haber estado ocultos en nuestra realidad. El ritmo narrativo es muy curioso. Pese a estar casi carente de acción, la forma en que cuenta la historia resulta muy atrapante y casi obliga a seguir leyendo para descubrir más. Utiliza un lenguaje especializado relacionado con el mundo de la arqueología y altamente descriptivo, que en ocasiones puede resultar un poco recargado, pero recordemos que se escribió en 1936, por lo que estaba destinado a un lector con cierto nivel de cultura. Como en la mayoría de sus obras, H.P. Lovecraft utiliza en este relato el formato epistolar, es decir, describe los sucesos como si de una carta o diario se tratase, pudiendo así establecer un ritmo en el que desvela los sucesos a su antojo, con cuentagotas, creando esa ansiedad por averiguar qué sucedió. Para entender este formato, hay que destacar que estas historias las escribió para una revista de la época, Outstanding Stories, a modo de capítulos periódicos, esta en concreto en un serial de 3 entregas. Es mencionado por primera vez en el cuento de La ciudad sin nombre, The Nameless City, de 1921, donde también se indica que su autor fue el árabe loco Abdul al-Ashred, un seudónimo empleado por Lovecraft desde su infancia. El Necronomicon es descrito como un libro de saberes arcanos y magia ritual, cuya lectura provoca la locura y la muerte. En los cuentos de Lovecraft y sus continuadores, aparece como un registro de fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder. Conocido también como el Libro de los Muertos,
Se trata de una mera ficción elaborada por Lovecraft que parte de su mundo de misterio y terror. La primera mención que existe del Necronomicon data de 1922 en el cuento corto de El Sabueso. El autor siempre negó que el volumen fuera real y explicó en varias cartas que hasta el título también es una invención suya.